Sean todos bienvenidos en esta tarde. Agradecemos al Señor que nuevamente nos permite poder reunirnos en esta ocasión tan especial, porque no hay nada más especial que poder atender la palabra del Señor que tan bien hace a nuestras vidas. Así que lo voy a invitar que pasemos a orar. Doblemos nuestro corazón. Padre, siempre nos doblamos delante de ti, nuestro corazón, Señor, dispuesto, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu sabiduría, Señor, y también disponiendo nuestra vida, Señor, a tu servicio. Necesitamos constantemente de ti, Señor. Necesitamos que tú nos des luz, coloques ciencia, sabiduría y entendimiento, Señor, en nosotros. Padre amado, dirige, Señor, te pido en esta hora este servicio, que sea motivo de bendición, Señor, para mi vida y para cada uno de los que han de oír, Señor, tu palabra bendita. Con tu dirección y tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, y nos vamos a trasladar en el capítulo 21. Ahí vamos a leer unos versos para que, con la gracia del Señor, podamos tener luz y ciencia a través de ellos. Acompáñeme usted. En Crónicas, el capítulo 21, empezamos el verso 1, dice lo siguiente: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de David, hay tanto que nos ha dejado la Escritura con respecto a él. Hay tantas cosas que Dios hizo a través de él y también un corazón dispuesto para buscar a Dios y servirle con un corazón noble, un corazón generoso. Este joven, que a muy temprana edad Dios lo ungió como rey. Aún estando el rey David, pero ya Dios había aún estando el rey Saúl, pero Dios ya lo había desechado a Saúl y lo consideró a este joven como el futuro rey de Israel. Aunque desde ese comienzo, desde ese ungimiento, pasaron muchos años para que se concretara esto, pero no por eso Dios no trabajó en la vida de este joven. Lo acercó al reino para que trabajara juntamente con Saúl y también lo fue preparando en la guerra, que pudiera aprender de las armas, pudiera aprender de estrategias, y también le permitió trasladarlo al desierto, propiciando todo eso en Saúl para que lo persiguieran. Este joven que vivió por una cantidad de experiencias, buenas o malas, pero fue acumulando en su haber tanto para poder conocer a Dios de una manera sin igual. Porque si se hablaba de una persona que conocía a Dios, si se hablaba de una persona que tenía una relación constante y permanente con Dios, era David el que era nombrado, porque dejó ejemplo de eso, dejó testimonio de esa devoción. Por eso hablar de David hay tanto que considerar. Por eso en esta hora, lo que hemos leído en Crónicas, en el capítulo 21, el Señor nos dé luz y revelación para poder entender aquellos acontecimientos. Pero este joven David, este varón que se transformó un baluarte para Israel, un hombre que fue considerado valiente en extremo, en medio de todos los hombres valientes que Israel tenía, él era uno destacado, siempre dispuesto a estar presente en obediencia a Dios, porque había entendido que a través de todo el conocimiento que había adquirido de su juventud podía confiar plenamente en él,
podía descansar en Dios aún en todos esos momentos también difíciles que le tocó vivir. Y nosotros encontramos en los salmos mucha de esta evidencia de lo que David es, lo que David proclamaba con respecto a Dios. Entonces uno puede considerar esa entrega, esa devoción tan grande, tan hermosa, tan preciada, por ser, hasta el día de hoy David es el gran rey. Hasta el día de hoy David el que se espera, que el que venga a sus lomos sea también y restaure un reino tan grande como él hizo en ese entonces. Pero en la vida de David, antes de tomar el reino, sufrió diferentes experiencias y también cuando tomó el reino. Sabemos que cuando comenzó el reino, después de la muerte de Saúl, la única tribu que se mantuvo o se salió de esta coalición de las tribus que componía todo Israel cuando reinaba Saúl, Judá ya no participó de aquello y tomó a David como su rey. Y ahí pasaron también un periodo de algunos años, en cual toda la coalición de las tribus después se sujetó a David. Después de 7 años de este reinado de Judá, ya pudo tener un reinado completo sobre todas las tribus de Israel. Y ahí él estableció también en muchas áreas que todas las tribus se evocaran como algo que ya se había perdido en Israel, que era la adoración a Dios, que era la búsqueda a Él en cada día y en todo momento. Él empezó a propiciar todo esto, que pudieran los hombres acercarse, no solamente los que estaban cerca del tabernáculo, sino que todas las tribus de Israel, en todo el territorio, que pudieran tener una relación constante con Dios, buscándole en la adoración, estando presente en las fiestas que Dios había decretado y también levantando un culto de adoración. Él hizo que las tribus se fueran unificando constantemente el tiempo que él estuvo como rey de Israel. Pero todo esto también lo mantuvo activo, lo mantuvo trabajando, lo mantuvo fresco en todas estas áreas, constantemente en esta relación. Sabemos que se equivocó de muchas maneras. Sabemos que la Escritura señala que no fue un buen padre o tan dedicado a los hijos para poder tener esa tranquilidad y quietud dentro de su hogar. También en muchas áreas más se equivocó. Pero había algo en él, el cual había sido muy firme. Y lo vemos desde su juventud. Ha transcurrido el tiempo, pero ahora sucede algo que no había ocurrido nunca. Nunca de la manera que ocurrió. Porque los años vinieron, entró la ancianidad en él. Ya no era aquel joven que corría, ya no era aquel joven que estaba en medio de las batallas, ya no era aquel joven que tenía vigor y fortaleza en todas las cosas que emprendía. Ya los años habían venido. Ya había venido la fatiga, el cansancio, y todo eso también conlleva a preocupaciones, también conlleva a emociones, también conlleva a tener temores, dificultades, resquemores, y cuántas cosas suceden cuando ya a la persona le han alcanzado los años. Y aquí no tenemos una excepción, aquí está sucediendo una situación que tal vez muchos de ustedes pueden estar viviendo en esta hora, que aunque han vivido una vida plena en el Señor, han tenido y han contado grandes victorias, llega un momento en que se empiezan a llenar y a sobrecoger en temores. Entonces, si nosotros consideráramos una pregunta, ¿qué tenía de malo levantar un censo? ¿Qué tenía de malo levantar un censo si nos evocáramos precisamente a eso? Lo que hemos leído, que David señaló que debía levantarse un censo. Para levantar un censo en Israel era necesario hacerlo para poder ver la población, para ver sus oficios, su trabajo, sus ingresos y levantar impuestos
cosa que David no lo hizo en su reino. También, para levantar un censo, si eran tiempos de guerra, era necesario saber los hombres con los que se contaba para poder salir a la guerra. Entonces, esas motivaciones hacían que se hicieran censos y se recorriera la tierra, las tribus y el reino para poder tener respuesta a esa necesidad. Pero vemos que ninguna de estas era prioridad, ninguna de estas estaba puesta delante de él para poder hacer este censo. Entonces, ¿qué de malo tiene este censo? Consideramos que el censo no es el censo en sí el problema, sino qué motiva a David a hacer este censo. Y ahí donde está el problema. Habrá un momento de debilidad en la fe de David. Quería conocer su fortaleza militar, en lugar de depender plenamente de Dios como su escudo y como su fuerza, que es lo que estaba sucediendo ahí. Y ahí donde provoca nuevamente, como nosotros encontramos en diferentes lugares de la Biblia, que la ira de Dios se volvió a encender. Porque ya en el pasado, o en otras ocasiones, ya la ira de Dios se había encendido contra Israel. Pero ahora se había incitado a David para que hiciera algo que no era correcto. No era correcto en su forma. Y ahí era el dilema, ahí estaba el problema. Que no era correcto en su forma, en lo que lo hizo David. Entonces, David lo que quería era hacer un censo de Israel. Y para este censo se requería tiempo, se requerían recursos, se requería el personal necesario para poder realizarlo. Y no solamente conlleva esto que aquellos que hagan el censo tenían que ser personas que pudieran tener la fuerza, pudieran tener la valentía, la capacidad para recorrer tal territorio y también no quedara indefenso Jerusalén, porque también iba a salir un ejército, hombres valientes que tenían que hacer todo este trabajo. Entonces tenían que recorrer todas las tribus de Israel. La razón ya la había señalado el rey. Dice, para que yo sepa, porque él tenía necesidad. No era necesidad del reino. No era para saber qué es lo que tenía el reino, sino para que yo sepa, dice David, el número de gente que hay. ¿Cuáles son los valientes que tengo? ¿Cuáles son las personas que levantan un arma, colocan una espada en su mano? Eso es lo que él necesitaba saber. Y esa es la razón que hace que estos hombres que él ha convocado salgan a hacer esta labor. Entonces, su general, entendemos que guiados o tocados su corazón por Dios, él dice a David, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Su general le está diciendo a su rey con mucho respeto para que considere lo que él está pidiendo, porque él todavía no había entendido realmente que lo que estaba pidiendo era un desacierto, no era lo correcto, porque no era en sí el problema el censo, sino las motivaciones que estaban provocando todo este censo. Entonces él sigue diciendo, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Estas palabras del rey que él había dicho a sus generales prevalecieron sobre lo que su general le estaba diciendo en ese momento. Entonces, este general, ya tomando la orden que el rey ya había estipulado, porque no había escuchado consejos, aunque él tenía costumbre de poder escuchar a los suyos, poder escuchar a los que estaban a su lado, y eso hablaba muy bien de él, porque él escuchaba lo que otros pensaban y podían comunicarle. Él tenía eso de poder atender. Ahora, aunque era muy válido lo que su general le estaba diciendo, él ya lo tenía todo resuelto.
Entonces el general no le quedó de otra que partir a hacer este trabajo que se le había encomendado, el cual no tenía el contento alguno en hacerlo, pero estaba en plena obediencia a lo que su rey le estaba pidiendo. Y él te dirige. Cuando él se dirige a hacer este trabajo, tiene que cruzar el Jordán. La primera tribu que tiene que ser censada en ese camino es la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, recuerde que es la tribu donde se levantó el primer rey, de ahí salió de esa tribu que era el rey Saúl. Él venía de la tribu de Benjamín, se considera una de las tribus pequeñas de Israel, pero no menos importante. Entonces la primera ser censada en ese trayecto debía ser Benjamín. Ahora, como este general había considerado en su corazón que no era correcto lo que se le estaba pidiendo, él pasa por alto esa tribu y no hace el censo en ella, porque le vuelvo a decir, a él le parecía y sentía que esto era aborrecible la orden que el rey había dado. Entonces él avanzó inmediatamente a las tribus que estaban al otro lado del Jordán, al lado del oriente, aquellas tribus que se habían establecido por cuanto habían pedido a Moisés que pudieran ellos quedarse en esos lugares. Y esas tribus se quedaron, y Dios les permitió que se quedaran al otro lado del Jordán y no cruzaran cuando tomaron la tierra prometida. Estas tribus quedaron en el oriente. Entonces todo este trabajo que le tocó hacer a este general para poder contar el número de los hombres que podían tomar una espada y salir a la guerra. ¿Por qué? Porque el rey quería saber con qué gente contaba. El rey quería saber cuál era el pueblo, y no hablo de un censo general. Estamos hablando de estas personas señaladas que eran aquellos que podían salir a la guerra. Entonces, cuando ellos fueron a hacer todo este trabajo, esto requirió un tiempo bastante prolongado. Entonces, cuando uno analiza en este instante sobre qué sucedía con el rey, si esto requirió mucho tiempo para poder recoger este censo de toda aquella nación, no tuvo tiempo para meditar, no tuvo tiempo para reflexionar en cuanto a lo que estaba solicitando. Yo le aseguro que él estuvo todo ese tiempo expectante, ansioso, esperando saber qué es lo que componía su ejército, qué es lo que tenía su mando, quiénes aquellos que podían guardar y fortalecer aquella nación. Yo le aseguro que él estuvo muy expectante de esto, porque no señala la Escritura que en este tiempo en él haya habido arrepentimiento. No señala que en este tiempo él haya recapacitado. Entonces podemos considerar que él estuvo expectante, esperando que llegara esta información a él. Y después de recorrer la tierra, señala la Escritura que esto fue casi 10 meses que ellos se ausentaron en hacer todo este trabajo. Por eso era un trabajo cansador, no era para nada fácil, y tenía también un descontento en su general, porque su general se sentía muy triste, y aún habiéndole señalado a su rey que Dios le añada a ese pueblo 100 veces más de lo que hay, sin necesidad de saber cuántos hombres para la guerra tiene a su haber. No era necesario saberlo. Entonces, cuando le traen la cuenta al rey, después de todo este tiempo, que vuelvo a hacer hincapié en esto, que aunque pasaron muchos meses, él no tuvo ni un atisbo, ni un sentimiento de poder reflexionar frente a lo que había solicitado, que realmente era una afrenta, abiertamente una afrenta, y él no se había dado, o no se había dado por aludido frente a esto. Santo es el Señor. Entonces, dice, después de escuchar el informe, mire, él recién entra en tristeza. No podemos decir que no tuvo tiempo,
porque tuvo espacio para escuchar a su general, tuvo tiempo para atender todos estos meses si lo que él había pedido era correcto, si en esto no había una afrenta a Dios, a aquel Dios que le había acompañado toda su vida, a aquel Dios que lo había guardado desde su juventud, nunca lo había dejado, siempre había estado con él, guardándole y protegiéndole. Santo es el Señor. Y dice, después de escuchar el informe, se entristece el corazón de David. Recién entra la tristeza, recién viene la cordura, recién entra la luz y puede entender que se ha equivocado. Pero ya está hecho, ya el informe llegó. Él lo podría haber detenido mucho antes. Si él hubiese tenido claridad en lo que estaba pidiendo, habría mandado a que se detenga esto y no se haga el censo, porque las motivaciones no eran las correctas. Vuelvo a decir, si en sí el censo no era el problema eran las motivaciones de David para hacer este censo. Ese era el problema. Santo es el Señor. Entonces, al rey David, ¿qué temores le rodearon? ¿Qué temores le rodearon a él? David, un anciano, que en ese entonces ya estaba confiando en su ejército. En ese entonces ya su corazón se había depositado en su ejército, siendo que él ha contado hazañas, prodigios y milagros de la mano del Señor, pero ahora, en ese entonces, su corazón está confiado en su ejército y necesita tener más tranquilidad al saber cuántos hay en su haber, cuántos hay. Aleluya. Por eso no podemos, aquí no vemos de ninguna manera a ese joven que confiaba plenamente en Jehová, ese joven que se afirmaba fielmente en su Señor. Y él ruega, después de recibir este informe, que aunque le vuelvo a decir, él tuvo tiempo para poder recapacitar. Claro que Dios nos da tiempo para recapacitar. Esta es una lección para nosotros también. Dios nos da tiempo para recapacitar. Cuando estamos haciendo algo, Él permite reflexionar con respecto a eso antes de tomar una decisión. Y Él le dice, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque ya se siente triste, se siente amargado, se siente muy dolido, porque ahora ha entendido que realmente se ha equivocado en lo que ha pedido a su general que haga, aunque su general, y ahí deben hacer eco las palabras de aquellos que estaban a su lado, diciéndole, no es necesario que no te complazcas en esto. Cuando se le estaba señalando, recién esas palabras empiezan a hacer eco. ¿Cuántas veces empieza el hombre y la mujer a recordar lo que se le dijo antes de actuar? Y empiezan a llegar todos aquellos consejos en los cuales los orientaban y no fueron considerados. Ahora él está considerando lo que se le dijo. Se le dijo cuántos 10 meses atrás. Está considerando recién que se ha equivocado y le dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Entonces ahí para Dios quitar ese pecado tiene que hacer una cirugía y así extirpar ese mal, el cual vino o va a venir a ellos por cuanto se ha equivocado. Santo es el Señor. Él ha reconocido que ha hecho neciamente. Ha sido muy necio, insensato, incapaz de tener claridad, aun siendo un hombre sabio, siendo un hombre entendido, siendo un hombre que Dios lo había capacitado en todas las áreas. Y aún en esa área, en ese momento, ya siendo un anciano, no pudo tener lucidez. No pudo tener lucidez. Santo es el Señor. Ahí donde Dios también le permite que Él escoja cómo ha de ser castigado. Y le presenta 3 formas. Pero lo único que Él desea, caer en las manos de Jehová, porque Jehová es misericordioso. En eso tiene una total claridad. Porque si se considera que el hombre tiene misericordia, sería estar equivocado uno, porque el hombre pasa a ser inmisericordia. Pero el Dios siempre es un Dios de misericordia.
es un Dios de amor y de nobleza. Entonces, en vez de caer en sus enemigos para ser castigado por este mal, él desea solamente caer en las manos de Jehová. Eso es lo que él le pide al Señor, caer en sus manos, por cuanto en una de las condiciones estaba también esto, caer en las manos de Jehová por 3 días en una peste destructora. Él lo acepta porque prefiere vivir de la mano del Señor cualquier cosa, pero menos de las manos de sus enemigos. Aleluya. Ahora empezamos a ver a un hombre que confiaba en el Señor. Ahora empieza a haber claridad, empieza a haber claridad en él. Cuántas misericordias Dios hizo con él y no la iba a hacer ahora cuando él era anciano. ¿Por qué se equivocó de esta manera? Se olvidó de las misericordias del Señor, se olvidó que no era su mano la que tenía valor o la que tenía la fuerza, sino que era el brazo de Jehová a su favor. Se olvidó de aquello, se olvidó que aquel gigante que tuvo enfrente, Dios lo derribó frente a su persona, olvidó aquellas cosas y él tenía muy claro que no era su capacidad, no era su capacidad, lo tenía muy claro, pero ahora anciano, vulnerable, se dejó llevar, su fe decayó y su confianza la empezó a depositar en su ejército. Santo es el Señor. Deposita su confianza en su ejército. Ya no es el hombre que tomaba la espada para salir a la guerra. Ya no era el que enfrentaba a sus enemigos, pero se olvidó que el que enfrentó a sus enemigos y el que peleó las batallas siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Eso ya, en ese instante, él lo había olvidado. Era Dios el que peleó todas sus batallas. No lo olvides tú. Si lo estás olvidando o lo has olvidado, no olvides que Dios ha sido el que ha peleado todas tus batallas. En cada una de ellas la presencia del Señor ha estado contigo. Aleluya. Entonces la mano del Señor vino sobre ellos. Como dice la palabra, dice, mejor caer en las manos de Jehová, porque Él es lleno de misericordia. Y apelando a eso, Dios hizo misericordia con ellos. Como lo dice en hebreo, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Murieron del pueblo de Dios, desde Dan hasta Berseba, dice, murieron 70,000 hombres. No es un número menor, no es un número menor. Murieron 70,000 y muchos más iban a morir. Porque cuando empezó esta matanza, ya el ángel se dirigía para destruir Jerusalén, que es la casa del rey David. Ya se dirigía a destruir Jerusalén. Mas Dios en su misericordia detuvo todo esto, porque Dios es tan bueno. Y dice 70,000. Y ahí es donde señala David, dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos? ¿Qué hicieron estas ovejas si el que pecó y falló fui yo? Pero a David se le dio la oportunidad. Sí, se le dio la oportunidad de meditar en lo que iba a hacer. Su general se lo dijo de diferentes formas. Pero lamentablemente él lo tenía resuelto en su corazón. Ahora está viviendo las consecuencias. Ahora está viviendo las consecuencias de todo aquello que cerca de 10 meses atrás empezaron a suceder. Ahora está viviendo las consecuencias. 3 días señaló el Señor, en 3 días Jehová vendría sobre ellos y la peste los alcanzaría. Y ahora esta tremenda mortandad. Aleluya. ¿Qué es de ese David que decía? Cuando nosotros leemos en 2 de Samuel, dice lo siguiente, hablando David, mire qué palabras tan profundas,
qué palabra más dedicada, qué palabra de confianza tan grande a su Dios. Dice cuando tú lees en 2 Samuel, en el capítulo 22, lo siguiente dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, y Él es fuerte, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire, cuando usted lee en el capítulo 22, en Samuel, y en el capítulo 24, encuentra también esta misma historia, estos mismos acontecimientos, pero desde la mirada del hombre. Aquí tenemos desde la mirada de Dios. Mire, qué confianza más grande. Qué confianza más grande en su Dios. Y ahora los vemos preocupados, los vemos ansiosos, sabe que se ha equivocado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que el hombre sea susceptible a la voz de Satanás para atender lo que él dice? ¿Qué hace que el hombre sea tan susceptible a esto? Porque David fue susceptible a la voz de Satanás. Él escuchó, tuvo un deseo en su corazón, porque empezó a colocar su confianza en su ejército y fue incitado por Satanás para poder saber realmente cuál era el número de su ejército. Y eso fue lo que le fue dando hasta decir: así se hará. ¿Se da cuenta? Satanás encontró la ocasión, encontró el momento propicio y lo incitó. Y él lo hizo. Entonces, ¿qué hace que el hombre sea susceptible a la voz de Satanás? Un momento de inestabilidad emocional, que realmente lleva a tomar decisiones equivocadas. Si estás pasando en un momento de ser susceptible emocionalmente, puede estar propenso a tomar decisiones muy equivocadas. Considera esto. La toma de decisiones está rodeada de caminos que confunden, oscurecen nuestro juicio. Y eso permite, y escúchame, eso permite que seamos llevados y arrastrados por las emociones. Esa es la razón que el salmista dice: séale agradable mi meditación. Escuche lo que dice el salmista: séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Está diciendo que debe estar constantemente en meditación. En todos los asuntos de la vida debemos meditar antes de actuar. En todos los asuntos que tengamos que enfrentar y se coloquen delante de ti, la Escritura dice que tú tienes que pensar, tienes que analizar, tienes que meditar frente a eso. ¿Para qué? Para que tus decisiones sean las correctas. Tocante a eso, también el apóstol Pablo dice algo tan hermoso en la Escritura. Dice: por lo demás, hablándole a los hermanos de Filipo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, señala. En eso meditar, en eso pensar, en eso considerar todas las decisiones deben ser en un sano juicio. Aleluya. Nadie está libre de estar susceptible. En este tiempo encontramos en muchos hogares, encontramos en muchos lugares, encontramos en la sociedad, en el mundo. Hay una sensibilidad tan grande y las personas están tomando muchas decisiones equivocadas, decisiones que más que sacarlos adelante, los va a hundir cada día más. Cada día más
porque quieren tener una respuesta pronta y rápida para dar solución a aquellas inquietudes, pero más adelante verán el resultado de decisiones equivocadas. Por eso al pueblo de Dios, medite en lo que va a hacer, piense, analice, espera en el Señor para que puedan las cosas salir bien y no llegues a un momento a decir, me he equivocado, realmente tomé una decisión equivocada y ahora voy a vivir las consecuencias de esto. Aleluya, santo sea el Señor. Todas estas cosas se conjugan para que el hombre pueda tener decisiones, pero decisiones correctas. Santo sea el Señor. Las decisiones que involucren a más personas deben hacerse con una mayor meditación. ¿Me escucha? Las decisiones que involucren a más personas deben hacerse con mayor meditación y con una mente fría y disipar todo pensamiento que se haya alojado como la firme solución al problema y dejar que Dios dé luz. Escúchame en esta hora. Tienes que dejar que Dios dé luz y sacar todo aquello que se haya alojado en ti como la respuesta precisa, que se disipe y esperar en una meditación, en una tranquilidad, que Dios empiece a proveer luz. Aleluya, santos del Señor. Esa es la razón que muchos dejan. Escúcheme, esa es la razón que muchos dejan que otras personas tomen decisiones que ellos deben tomar por causa de los efectos si llegasen a ser negativos, para que nadie les tenga que decir que se equivocaron. Pero recuerda que todos debemos tomar decisiones, todos debemos ser responsables en esto, y las decisiones que debemos tomar no debemos colocarlas en manos de otros, pero sí debemos considerar colocarlas en las manos del Señor. Hablo al pueblo de Dios. Y aquel que no es el pueblo de Dios, venga al Señor para que pueda tomar buenas decisiones. Porque ¿quién podría guiar al hombre? El hombre se equivoca, pero el único que no se equivoca es Dios. Es el único que puede dar claridad absoluta a aquel que le busca. Tomar decisiones que involucren a más personas pasa a ser algo de gran responsabilidad. Y eso es lo que pasaba con David. Y todos aquellos que tomen decisiones de gran responsabilidad estarán siempre bajo el ojo del huracán. Muchos cuestionarán sus decisiones sin ver todavía los resultados. Pero aquí el resultado está a la vista. Lo que hemos leído, el resultado está a la vista de una decisión que ha tomado David. Santo sea el Señor. La decisión de David involucraba directamente a aquellos que estaban bajo su cuidado. Su general puso entredicho lo que él pensaba hacer. Se lo puso entredicho dando respuesta sabia a su rey. Lo hemos leído. Le dice, no son todos siervos de mi Señor, queriendo decir que todo su reino estaba bajo su autoridad. No son todos siervos de mi Señor, le dice su general, hablándole a David, dándole a entender que en ninguna área de su reino alguien se estaba sublevando y que tenía un ejército leal. Y dijo también su general, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor mi rey. Aleluya. ¿Te das cuenta que son palabras tan hermosas? No son todos siervos de mi Señor, para que recapacitara su rey y no llegaran a este instante. Pero llegaron a este instante, no recapacitó. ¿Para qué procura mi Señor esto? Esto será pecado para Israel. Pero lo que estaba resuelto en la mente de David prevaleció, lo hizo, lo realizó como él había pensado.
como Él lo había diseñado ya en su mente. Lo hizo. Pero también eso que podría sentir orgullo de saber con cuánto ejército contaba, ahora se siente desvanecido, ahora se siente amargado. Por su culpa una cantidad de pueblo está muriendo. Más de 70.000 personas señala la Escritura de los que murieron. Se ha nublado su juicio. Ahora anciano vivió, aunque vivió muchas experiencias, buenas o malas. Él tiene mucho ha tenido que contar y muchos conocemos de Él por sus experiencias buenas o malas. Y ahora lo sobrecogieron temores que lo hicieron actuar en esa forma tan errada. Temores. ¿No vienen temores? Sí, pues. Claro que vienen ahí donde tenemos que tener siempre la respuesta viva de que el Señor es constantemente con nosotros, porque en un momento, claro que vendrán a ti temores que te van a sobrecoger, te van a desestabilizar el piso donde estás, te van a hacer temblar las piernas, tu corazón se va a estremecer en un momento, claro que sí. Santo sea el Señor, aleluya. Y todos esos temores que lo sobrecogieron, como te digo, Él actuó en una forma errada. Aquí también ocurre algo que David hace mucho tiempo que no se relacionaba con su ejército en forma presencial, estando con ellos, cuando salía a la batalla como su general supremo. Ahora solo era informado a través de su general qué pasaba con el ejército, cómo estaba en el ejército, porque no le dejaron salir más a la guerra, porque ese era para el ejército, para Israel, esa era la lámpara de Israel señalando a David, y no querían que esa lámpara se apagara cuando lo vieron en una situación muy complicada que casi pierde la vida, aunque Dios no lo permitió. Y lo dejaron, no le permitieron, y este anciano ya recorría sus palacios, y todo esto lo hace pensar y lo hace errar también en sus pensamientos. Aleluya. Por eso el libro de Crónicas en su comienzo dice que el censo comenzó en las tribus de Judá y de Dan. Y en esas tribus, mire lo que sucedió. Fueron diezmadas de la tribu de Dan y de Judá 70.000 hombres de la tribu de Judá, y ese era su ejército más cercano. Y habríamos señalado también que habrían sido hombres de Dan, de Judá y también de Benjamín, porque todas estas tribus estaban rodeando Jerusalén. Pero vemos que a Benjamín no sucedió nada, no murió nadie de Benjamín, porque el general no hizo censo en ese lugar. No censó ni a los de Benjamín, ni tampoco censó a los levitas, que también ellos levantaban armas. No lo hizo porque para él era abominable todo esto. Pero mire, las tribus que rodean Jerusalén, su ejército más preto, más cercano, son los que caen delante de él. 70.000 hombres, que son de las tribus de Judá y la tribu también de Dan. Estas se están rodeando. Y no hay hombres de Benjamín como les señalaba, porque el general no hizo censo de ellos. Santo sea el Señor. Y esto estamos hablando no de la población, estamos hablando de hombres que podían llevar una espada. Hombres de ejército, son los 70.000 que murieron. Vuelvo a decir, aquellos en los cuales él estaba colocando su confianza estaban muriendo muy cerca suyo, muy cerca suyo. Oh, bendito sea el Señor, mostrándole a David que su confianza no debe estar en los ejércitos, sino su confianza debe estar plenamente como había estado durante todos los años del reino, desde antes que comenzara a reinar, su confianza estaba plenamente en Jehová. Ahora esa confianza ya se había limitado, ya no estaba en Jehová. Y le muestra el Señor que sus ejércitos más cercanos, que son los que los pudieran auxiliar, son los que estaban muriendo, 70.000. Aleluya. Santo es el Señor.
Nosotros vemos en el capítulo 24 de 2 Samuel el punto de vista del hombre. Ahora nosotros estamos viendo el punto de vista de Dios en Primera de Crónicas en el capítulo 21. David confió, el punto de vista de Dios, David confió en su fuerza militar. Ahora, ya viejo, cuando joven confió plenamente en Dios y ahora en su fuerza militar. Y su fuerza militar están cayendo delante de él, que después se hace el conteo, aunque la Escritura nos señala que fueron 70.000, pero después de toda esta mortandad se hace el conteo. ¿Y quiénes son los que cayeron? Los de Judá y de Dan, su ejército más próximo. Aleluya. Ellos fueron los que cayeron. Y Dios tuvo misericordia y cesó. Tuvo que hacer sacrificio, comprar un lugar, David, para poder hacer un altar y hacer sacrificio a Jehová, y se detuviera la mortandad. Dios lo hizo, porque Dios es bueno, es misericordioso, o si no sería mucho más grande el número de muertos. Santo es el Señor. ¿Cuántos de aquellos valientes, de los que estaban ahí para atender a David, cuántos de ellos no murieron en esos 70.000? ¿Cuántos de ellos eran los cuales David confiaba plenamente que podían socorrerlo y ya no estaban? ¿Dejaron de estar? ¿Cuántos no están partiendo en este tiempo que para otros eran socorro y ya no están? ¿Por qué? Porque el socorro tiene que ser siempre Jehová para nosotros. Su incredulidad, la incredulidad de David ofendió a Dios. Fuera incrédulo, le faltó la fe, le faltó mantener esa confianza que había mantenido durante el tiempo. Aleluya. La lección más dolorosa que tuvo que aprender, la cual le trajo dolor a su pueblo, que su Dios sí, su Dios sí es suficiente. Tuvo que aprender esta lección ya anciano nuevamente, que su Dios sí es suficiente. Aleluya. Frente a la suficiencia de su ejército, porque él estaba mirando su ejército como suficiente, pero nuevamente se coloca delante de él para entender que sea joven, sea anciano, Jehová permanece fiel. Aunque pasen los años, Jehová permanece fiel. Dios no deja a los suyos, jamás los abandona, siempre está con ellos. Su Dios sí es suficiente. Y esa lección tuvo que aprender con gran dolor de ver que los suyos, siendo inocentes, murieron. Por eso, como dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso debemos tenerlo presente. Aleluya. Entonces, ¿cuántos años que están en Cristo? ¿Cuántos años que estás en Cristo? ¿No crees que es tiempo ya de confiar plenamente en Él? Considera cuántos años estás. ¿No crees que es tiempo de confiar plenamente en Él? Con la lección que David aprendió, nunca más falló en esto. Nunca más falló en esto. Por eso no es tiempo de que tú puedas confiar plenamente en el Señor. Puedes tener muchos años en el camino, pero tal vez tu confianza ha sido vacilante. Tal vez tu confianza en estos momentos también tan complejos empieza a vacilar. No debe estar firme, sea el tiempo que pase, sean los años que venga, debe permanecer firme, porque Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no muda, Él permanece fiel. Te pregunto, ¿has considerado las veces que Él te ha fallado? Escúchame, ¿has considerado las veces que Él te ha fallado? Haz memoria en este instante, haz memoria. ¿Cuántas veces el Señor te ha fallado? ¿Cuántas veces? Sigue pensando. ¿Estás analizando? ¿Cuántas veces Dios te ha fallado? ¿Cuántas? Aleluya. Mira, ¿te das cuenta que por más que busques en tus recuerdos,
No hay en ninguno de ellos lugar en el cual haya quedado escrito que Dios te haya fallado. Nunca, porque jamás Él te ha defraudado y menos Él te ha dejado. Él ha estado ahí constantemente al lado tuyo. Santo es el Señor. David se preocupó por sus bienes adquiridos. Se preocupó. Y el preocuparse fue incitado a hacer lo equivocado. Ten cuidado en este momento, así, porque si tienes alguna preocupación puede quedar una puerta abierta para ser incitado a hacer o a tomar decisiones equivocadas. Cuídate de esto, cuídate, el Señor te está hablando a tu corazón y a tu vida. Por eso muchas veces encontramos que también nos suena familiar cuando escuchábamos que las personas salían a buscar y a servir a Dios, salían felices con algunos bienes precarios, un incipiente crecimiento material, y salían a buscar a Dios y corrían, y cuando se acordaban en el camino que la puerta no la habían cerrado, decían: no te preocupes, no nos preocupemos, si Jehová guarda nuestro hogar, y se iban felices. Pero cuando los bienes fueron creciendo y fue mayor la economía que llegó, sucediendo lo mismo. Cuando iban directo o viajando en dirección al lugar de adoración, se acordaban que la puerta había quedado abierta, ya no decían Jehová la va a guardar, sino que decían devolvámonos inmediatamente, hay que cerrar la puerta, hay que dejar la alarma puesta para que no entren a robar. ¿Te das cuenta? Ya era diferente porque había bienes que cuidar. Antes porque eran muy precarios. No importa, Dios los guarda, pero cuando han aumentado, ya ese Dios que guardaba lo poco, ya no es capaz de guardarlo mucho. ¿Te das cuenta el sentimiento humano? Siendo que Dios guarda todo lo que coloca en nuestras manos, y si alguien ha de tocarlo es porque Dios se lo permite nada más, o si no nadie podría tocarlo. Escuchando a un hermano en la fe, decía lo siguiente, que su familia se tenía que turnar para ir a la iglesia, para estar en los servicios de adoración a Dios, para ir al lugar físico donde se congregaban, se tenían que turnar. ¿Y por qué se turnaban? Por miedo a que le roben sus posesiones. Yo escuchaba, pero no dije absolutamente nada, porque la verdad que uno no puede decirle a alguien confía en el Señor si realmente las personas no tienen esa confianza. Pero así se conducen muchos. Cuando hay pocos, confían en el Señor, y cuando hay muchos, tratan de ver con qué pueden cuidar los bienes que tienen. No se trata de que seamos descuidados, no se trata de tentar a Dios y partir nomás, dejar todo abierto, así total Dios lo guarda. No estamos para tentar a Dios, nosotros estamos para hacer las cosas que corresponden. Pero si algo se nos olvida, Dios está ahí para cuidarnos. Dios está ahí para cuidar todo aquello que ha puesto en nuestras manos. Santo es el Señor, que Dios te bendiga. Entonces, nuevamente te digo que ya es tiempo de confiar plenamente en tu Dios. Confiar plenamente en tu Dios y descansar también plenamente en su fuerza. Que te puedas reactivar en esta hora y puedas levantarte con valor. Confiar en su fuerza, porque todo lo que tengas nunca será más grande que tu Dios. Nunca será más grande que Dios. Todo lo que tenga, escúchame, nunca será más grande que Dios, para que pongas en aquello tu confianza. No pongas tu confianza en aquello. Todos los que pusieron su confianza en Dios, un ejército rodeándoles, no fue suficiente para vencerles. Aleluya, porque Dios es más grande que un ejército que esté acampando contra ti. Aleluya. Escucha en esta hora. Atiende consejo. El diablo siempre estará atento para hablar a tu oído. No le des ocasión para hacerlo. Él siempre estará esperando que se abra la puerta, que no se abra.
Si te has sentido débil, fortalécete en el Señor. Él no te ha dejado. Tu fe se ha ido debilitando, pero ahora se renueve tu fe, ahora se fortalezca tu fe y nuevamente te sostengas en el Señor. Aleluya, porque el diablo como león rugiente andará recorriendo. Él no puede obligarte, pero sí puede incitarte a hacerlo. Por eso que Dios te guarde, medita en este consejo, medita en este consejo en esta hora. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor. Padre, te adoro y te bendigo en esta hora porque tú eres bueno. Si tu pueblo, Señor, ha tomado decisiones equivocadas, te pido, Señor, que les ayudes a corregir y a enmendar aquel camino. Si muchos tienen que tomar decisiones, puedan tener claridad y esperen en ti, Señor, para no caer en error y puedan más adelante estar lamentando, Señor, aquellas decisiones que hicieron. Guíales con tu luz, dales dirección, dales inteligencia, Señor. Fortalece al débil, al cansado, porque tú nos señalas que aunque pasen los años y aunque nuestra fuerza, nuestra capacidad no sea la misma, tú eres el mismo. Pero si colocamos nuestra confianza en lo que podemos hacer, vamos a sucumbir. Pero si estamos plenamente confiados, aunque pasen los años y nuestra confianza se vaya fortaleciendo en ti, tú jamás, Señor, nos vas a defraudar. Ayúdanos a no defraudarte, ayúdanos a estar en ti. Padre mío, bendice tu palabra en cada corazón, en cada vida en esta hora que la he escuchado, sea motivo de levantamiento y de fuerza para su vida. Y gracias te doy por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Necesité desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas.
y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo